Vamos a decirlo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez más, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, y entonces estamos viendo acerca de aceptar, recibir a Jesús como nuestro Salvador. Y hay algunas cosas que vamos a explicar acá acerca de lo importante que es recibir el regalo de Dios. Pero vamos a aprendernos este versículo, y hay otros versículos que pues debemos de aprendernos: Romanos 10:9, Romanos 10:10 y Romanos 10:13, que son importantes también. Y bueno, alguien ya se aprendió Romanos 10:9, que si confesares, hermano Abraham. Amén, muy bien. ¿Alguien más? Romanos 10:9, hermana Lili. Amén, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermana Silvia. No, muy bien. Hermano Isaías. Vi una mano por ahí. Está saludando ahí a Isaí. A ver. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Me gusta como dice la última parte: serás salvo. Y nos habla acerca de esto específico que es la salvación. Serás salvo. Como que nos lo dice de manera segura, como que me dice, bueno, pues, y además, ¿por qué no haces esto más? Y te bautizas y cumples ciertos ritos y te portas bien, y después de un año, 3 años, sigues haciendo y añadiendo, y entonces quizás a lo mejor serás salvo. No, dice, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué es importante? Porque Él es el Mesías, Él es el Cristo. Cristo y Mesías quieren decir ambas cosas, el ungido de Dios. Entonces, porque Él es el ungido de Dios, Él es quien iba a venir. Eso nos está hablando de que Jesús es el que iba a morir por nosotros y resucitar, y a través de su resurrección recordarnos que Él tiene poder de también darnos a nosotros esa misma resurrección, esa misma promesa, esa misma esperanza en Cristo, en Él. ¿Y por qué confesarlo? Bueno, cuando alguien viene a casarse y el pastor, el predicador le pregunta a él: ¿aceptas a Filomena como tu única y legítima esposa? Y él me dice: pues usted lo sabe, pero sé que, ¿aceptas o no aceptas? Sí, acepto. Y está confesando, haciéndolo público, diciendo: yo reconozco. Y Dios quiere que yo reconozca. Amén. Dios quiere que yo reconozca y que lo diga con mi boca. Pastor, pero si hay alguien que no puede hablar. Bueno, si hay alguien que no puede hablar, puede hacer alguna seña. Hace años tuve la oportunidad de visitar a una señora en el hospital. Esta señora no podía hablar, esta señora estaba muy, muy grave. Y entonces ahí en el hospital, yo sujetando la mano, le expliqué a través del plan de salvación, le dije: mire,
usted reconoce que usted es pecadora. Ya le leí algunos versículos y le dije, apriete su mano si usted entendió. Y ella apretó su mano muy poquito. Número 2, si usted reconoce que por sus pecados merece el infierno. Y nuevamente ella apretó su mano. Número 3, número 4. Y entonces al final le dije, mire, vamos a hacer una oración. Yo quiero, ¿verdad?, que usted con su corazón, sé que usted ni siquiera podía abrir los ojos, sé que usted no puede hablar, pero hágalo en su corazón. Y entonces hicimos esa oración y le pregunté, y lo hizo con todo su corazón. Y ella apretó su mano otra vez. Al día siguiente ella murió. Pero, ¿dónde habrá ido? Bueno, yo creo y confío que ella fue al cielo. Recuerdo que la hermana Evelia, la conocía, fue la que me invitó para ir ahí a ese hospital. Pero entonces, si no puede hablar, Dios, yo no creo que Dios rechace a alguien que no pueda hablar. Pero los que podemos hablar, necesitamos confesarlo con nuestra boca, creerlo en el corazón. ¿Por qué es necesario creerlo? Bueno, sería muy fácil que yo fuera, no sé, alguna persona importante, un youtuber importante con 20 millones de seguidores, o simplemente que yo saliera en la tele y dijera a todo México, repitan esto, y lo repiten, pero no lo hacen de corazón. ¿Sirvió? No, no sirvió. Entonces, si yo me encuentro a alguien en la calle y le digo, ¿amas a Dios? No, pues sí amo a Dios. ¿Y tú crees que Dios te ama a ti? No, pues yo creo que Dios me ama a mí. Ok, ¿quieres ir al cielo? Pues sí. Ok, repite esta oración y hace la oración sin saber qué está diciendo, por qué lo está pidiendo. ¿Será salvo esta persona? No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque no es nada más de repetir, es creerlo, pedirlo de corazón. Hace años, y una persona en nuestra iglesia, cuando estábamos allá en 11 Sur 7904, ¿lo dije bien? Creo que sí. Y estábamos ahí en la 11 Sur 7904, ahí comenzamos 7 años rentando. Y llegó un hermano, lo invitamos a comer, fuimos al centro comercial y terminamos de comer. Cuando ya íbamos hacia el carro, este hermano vio a una persona ahí y le dijo eso, le dijo, ¿amas a Dios? Pues sí. ¿Tú crees que Dios te ama? Pues yo creo que sí. Ok, haz esta oración. Y en 10 segundos ya estaba haciendo la oración. Yo lo vi, yo estuve presente y hizo la oración. ¿Fue salva esa persona? No, no fue salva. No fue salva esa persona. En ocasiones buscamos que aquí en la iglesia puedan hacer una decisión de todo corazón. Pero eso ya depende de la gente. Si nuestra intención no es números, nuestra intención no es decir, pues ya tuve 50 en esta semana, porque solamente repitieron. Bueno, a lo mejor 1, 2 o 3 lo hicieron de corazón, no sabemos, pero yo he ganado a gente para mí y no para Dios. ¿Sí me explico? Yo he ganado gente para mí y no para Dios, en donde yo sé que no entendió, pero digo, bueno, repita esto. Y ahora, nunca, yo que recuerde, yo nunca les he dicho, cree que Dios le ama y ya después de 10 segundos, 20 segundos, hacer una oración en donde no crean de todo corazón. Pero yo sé que en ocasiones no le entendió y simplemente, ok, pues repita esta oración. No solamente nada más es de repetir, lo tienen que creer, lo tienen que creer. Por eso dice que deben de creerlo de corazón, creer de corazón. Ok, entonces, la vida eterna, y quizás necesitemos, cuando estamos hablándole a alguien acerca de que Jesús
te puede salvar. Pide a Jesús salvación. Creo que es necesario que las personas sepan lo importante que es pedirle, recibirle, aceptarle. Número uno, la vida eterna es un regalo. Romanos 6:23. Romanos 6:23. La vida eterna es un regalo. La salvación es un regalo. Dice ahí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva quiere decir regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué debo yo de hacer para ganarme un regalo? Nada, porque un regalo es un regalo. A mí me encantaba cumplir años, ahora ya no, ahora rehúso cumplir años. ¿Cuánto les ha dado un calambre cuando están dormidos? Nada más a los de 40 para arriba, ¿verdad? Antes no. En el momento en que cumplí 49, ayer en la noche, me dio un calambre y digo, "Oh, mujer, déjame". Y no era mi esposa, era un calambre. Y yo le dije al Señor, Señor, rehuso esto. Pero Dios me dijo, bástate mi gracia. Dije, ok, Señor. Pero bueno, antes me gustaba cumplir años. Y bueno, gracias a Dios por cada año que Dios nos da. Y la razón era porque iba a recibir un regalo, 2 regalos, 3 regalos. Cuando cumplía 8, 9, 10 años, eran juguetes. Me acuerdo que ya en la secundaria, cumplí creo 12 años, mi mamá me hizo una fiesta y todos los regalos fueron ropa. Y yo quería juguetes. Y ahí fue como que la transición. Dije, ok, pues ya tengo 12, ¿no? Ya no soy un niño. Y hubo esa transición de juguetes a ropa. Y así como ya me puse un poco triste. Pero los regalos que me daban eran un regalo. La vida eterna es un regalo. Efesios capítulo 2, versículo 8. La vida eterna es un regalo. ¿Qué debemos de hacer para ganarnos un regalo? Nada. Solamente recibir el regalo de la vida eterna. La salvación es un regalo, es absolutamente gratis. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don quiere decir regalo, es un regalo de Dios. Si quieren apuntar también, Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Dice la Biblia, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, como gratuitamente. Entonces la vida eterna es gratuita, es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. ¿Qué tenemos nuevamente que hacer para recibir un regalo? Nada, absolutamente nada. Ahora, si algún día yo le pregunto a usted, hermano, ¿es usted salvo? No, pues estoy tratando. ¿Cómo que está tratando? Sí, pues ya llevo un año y estoy echándole ganas. Bueno, ¿por qué no nada más recibe ese regalo? La vida eterna es recibir, aceptar, tomar ese regalo y decir, Señor, gracias por este regalo. Entonces, no esté tratando. Si yo estoy en un cumpleaños y me dicen, ¿quieres este regalo? Pues sí, estoy tratando. Pues agárralo. Nada más lo agarro. Sí, nada más agárralo. No estés tratando por 6 meses, un año. Simplemente recibe el regalo. Gente va a estar en el infierno porque simplemente no quiso recibir el regalo. Dijeron, bueno, pues
Quizás la salvación es a través de Mahoma. Quizás la salvación es a través de algunos de los dioses en donde allá, en ciertos lugares, simplemente no han escuchado de Jesús. Alguien me estaba contando diciendo, empezaron a preguntar a los judíos, ¿y usted sabe quién es? No me acuerdo cómo fue la plática. ¿Quién es Jesús? ¿O quién es el Salvador? ¿Usted sabe quién es el Mesías? Y dijeron, pues es Elías, Moisés, a los propios judíos. Muchos de los judíos, la gran mayoría, nos sorprende, pero dice la Biblia, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque muchos judíos no saben que Jesús es el Mesías. Ellos dicen, bueno, a lo mejor fue Elías o alguno de los profetas. ¿Quién habrá sido el Mesías? Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido. Él es el Hijo de Dios. Y necesitamos nosotros, ¿qué hacer? Ir y predicarles y llevarles el Evangelio. Pero si no les llevo el Evangelio acá a mis compatriotas, ¿cómo les voy a llevar el Evangelio hasta el otro lado del mundo? Necesitamos empezar aquí. Muy bien, número 1, la vida eterna es un regalo. Número 2, la vida eterna es nacer de nuevo. Simplemente nacer de nuevo. Juan 3:3. Juan capítulo 3, versículo 3. Nicodemo, uno de los principales sacerdotes, viene con Jesús de noche. Tenía temor a los otros principales. Y ahí podemos ver la presión social que muchos tienen. En muchos pueblos, por ejemplo, allá en Vicente Guerrero, fuimos hace años allá a la Sierra Negra, donde estaba el hermano Javier González, y les tocábamos una puerta, salía la persona y se espantaba de que ¿quiénes son estos? Y veían así para acá, veían así para acá. Espero que nadie haya visto que yo abrí la puerta a unos cristianos y nos decían, váyase, no quiero nada. Y no querían escuchar, no quisieron escuchar. ¿Pero por qué? Por esa presión social. Si tú te atreves a abrir la puerta a un cristiano, te excomulgamos. Y muchos no quisieron creer en ese entonces. Gracias a Dios, después de 10 años, ese pueblo de Vicente Guerrero ya ha cambiado. Pero bueno, la vida eterna es nacer de nuevo. Juan 3:3 dice que le responde Jesús a este hombre Nicodemo y le dice, mira, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. La vida eterna es un nuevo nacimiento. Y entonces Jesús llega hasta Juan 3:16 y le dice, ¿verdad? Que debía de creer en Jesús para salvación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Esta es la única vez en la Biblia que se encuentra la palabra renacidos. El domingo pasado enseñamos acerca de la deidad de Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan? De la deidad. Y hoy en la mañana leyendo mi Biblia, vi la palabra deidad y dije, no mencioné esta palabra deidad. Y la palabra deidad se encuentra 2 veces en la Biblia. Y bueno, a mí se me pasó, no lo mencioné el domingo pasado, pero la palabra renacidos se encuentra una vez en la Biblia. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. ¿Qué quiere decir renacidos? Bueno, hay que nacer de nuevo. Es la palabra renacido. Y dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Se acuerdan de la simiente? Dios le dijo a Abraham que por sus simientes serían benditas todas las naciones.
a través de su simiente y linaje, a través de verdad, de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y luego la tribu de Judá, y después de ahí David, y se vuelve a hacer esa promesa a David, y después de sus descendientes, por los dos lados, por María y por la genealogía de José, por los dos lados, termina ese linaje, esas generaciones, y Jesús nace. Esa es la simiente. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá, no de una incorruptible? Porque se necesitaba un hombre incorruptible. Y la única manera de que pudiera haber un hombre incorruptible que me diera salvación, necesitaba ser un hombre nacido a través del Espíritu Santo de Dios, que fue Jesús. Y entonces viene esa simiente, pero era una simiente incorruptible. Está hablando de Jesús y luego dice, sino de incorruptible. ¿A través de qué? Dice acá, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces fuimos renacidos a través de Jesús, por la palabra de Dios, y gloria a Dios, tenemos esa vida eterna. Hemos sido renacidos. Número 3, la vida eterna es creer en Jesús. Vamos a regresar a Juan capítulo 3, versículo 16 y luego versículo 36. La vida eterna es creer en Jesús. Es lo que Jesús habla con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento, pero es creer en Jesús, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Alguien me preguntó hace tiempo, pastor, ¿es el diablo hermano de Jesús? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será el diablo hermano de Jesús? No, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Jesús es unigénito. Eso quiere decir que no hubo más. Cuando José y María tuvieron a Jesús, dice, ¿nació unigénito o primogénito? Primogénito. ¿Por qué? Porque Jesús era el primero de varios hijos que José y María tuvieron. Santiago, el libro de Santiago, lo escribió el hermano de Jesús. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén y era el hermano de Jesús. Y entonces Jesús tuvo más hermanos. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, hey, tu madre y tus hermanos están allá afuera? Y entonces él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero, y hermanas, dice ahí, tu madre, tus hermanos y hermanas están allá afuera, te quieren hablar. Y él dijo, estoy predicando, ahorita no me interrumpen, ¿verdad? En ocasiones vienen enojados algunos de los vecinos, tan buenas personas que somos. Y a propósito, no hay que estacionarnos en sus salidas, pero gracias a Dios, solamente a veces son visitas, ¿verdad? Paciencia con los sugieres. Y entonces, regresando acá, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos da vida eterna, pero debemos de creer. Dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el diablo no es hermano de Jesús. A pesar de lo que los mormones digan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Entonces debemos de creer. Y es lo que vimos ahí en Romanos 19, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Por qué en el corazón? Bueno, hay varios que creen acá, pero no creen aquí. ¿Y qué es el creer aquí? Bueno, por ejemplo,
en nuestra sociedad hemos crecido con Semana Santa, el catolicismo, las tradiciones, Jesús nació. Y entonces la gente sabe, dice, oh sí, Jesús nació por el mundo, por la humanidad, y celebramos y todo esto, pero no lo han hecho su Salvador aquí en el corazón. Dice la Biblia, el diablo cree y tiembla, pero solamente no lo cree como su Salvador. Él sabe de Él, pero no es una relación personal. Creo que es el libro y a lo mejor estoy equivocado, pero no es Oseas. Uno de los libros de los profetas menores, la clave de este libro era el creer en Dios, y usa ciertas terminologías y palabras, el creer en Dios, no aquí, pero aquí. Por ejemplo, yo conozco vamos a suponer, yo conozco quién es Manny Pacquiao, pero lo conozco de lejos. Él no me conoce a mí, pero yo lo conozco a él. Entonces ese es un conocer, podríamos compararlo con el conocerlo mentalmente. Pero el conocerlo de corazón, por ejemplo, yo conozco a mi esposa y ella me conoce a mí. Entonces tenemos una relación. Ella me conoce a mí y yo la conozco a ella. Es el conocer a alguien mucho más que simplemente conocerle de lejos. Hay una diferencia. Conocer a alguien de lejos y conocer a alguien de cerca. Y cuando dice acá, hey, no solamente lo conozcas de lejos, pero conócelo de cerca. Y va a haber gente nuevamente del infierno que simplemente conoció a Dios de lejos y no de cerca, de corazón. Hay que creer en Jesús, creer de todo corazón. Juan 3:36, ahí está Juan capítulo 3. Versículo 36. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa palabra tiene, hay que enfatizarla, subrayarla, marcarla, porque dice ahí, tiene, está en el presente. El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Alguna vez te has encontrado a alguien que dice, no, pero es que nadie sabe? Nadie ha ido ni ha regresado. Bueno, la Biblia dice que si tengo al Hijo, que tengo vida eterna. ¿Querrá decir entonces que en mi casa la debo de llenar ahí con crucifijos? No, ¿verdad? ¿Querrá decir que debo de llevar mi cadenita con mi crucifijo? Entonces, tengo a Cristo aquí. ¿Estará Cristo en esa crucecita? No, porque esa crucecita fue hecha en China, un país comunista. Y aún si hubiera sido hecha aquí o en otro lado, dice la Biblia, hacen ídolos de madera, con eso adoramos al ídolo de madera y con eso hacemos leña para, ¿verdad? Que no nos muramos, creo que se dice, de frío. Ok, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús murió, Él murió entre dos personas. Eso para hacernos ver que en este mundo hay dos tipos de personas: quienes rechazan a Jesús y quienes creen en Jesús. El que le rechazó le pidió salvación. ¿Cómo le dijo? Señor, acuérdate. No, le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Le pidió salvación. Sí, le pidió salvación. Le dijo, sálvate y sálvanos.
pero no fue una salvación de su alma, fue una salvación de su pellejo, de su cuerpo, de él. Él no quería la vida eterna, él lo que más le importaba era el cuerpo. Y quería bajarse, seguir a hacer males. El otro del otro lado, con un corazón arrepentido. ¿Por qué arrepentido? Porque le dijo, mira, calla, ¿no ves cómo estamos y lo que hemos hecho? Él no ha hecho nada. Y nosotros sí, estaba arrepentido. Y luego dirigiéndose a él le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, ok, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pidió salvación. Entonces en este mundo hay dos tipos de personas, quienes le rechazan y quienes le aceptan. Y dice la Biblia, en este versículo que leímos, pero el que rehúsa creer, o sea, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios. Número 4, la vida eterna es una promesa. Tito 1:1. La vida eterna es una promesa. Es una promesa. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces la vida eterna es una promesa. ¿Y por qué dice esperanza? Suena así como que esperanza, como que a ver si soy salvo. No, la esperanza, cuando habla de esperanza, había dos tipos de fariseos. Dos tipos de corrientes. Aquellos que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no, pero ambos eran judíos. Entonces, cuando están juzgando ahí a Pablo, bueno, se me juzga porque yo creo en la resurrección de los muertos, y los fariseos y los saduceos empiezan a pelear. Pero cuando está hablando acerca de esperanza, está hablando acerca de la resurrección. Un día vamos a ser resucitados. Dice la Biblia allá en Primera de Corintios capítulo 14 me parece, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Entonces cuando está hablando de esperanza, no es de decir, es que un día espero que Dios me salve. No, están hablando de que yo ya soy salvo y la esperanza es que un día yo voy a resucitar, que yo voy a resucitar, y esa es la esperanza. Hay dos tipos de personas, según 1 Corintios 14. Aquellos que tienen esperanza, vamos a leerlo rápidamente, y aquellos que no tienen esperanza. Vean lo que dice acá, ¿de qué les dije? 1 Corintios, pero es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Borren eso de la cinta, no era 1 Corintios 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vean lo que dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros, ¿quiénes son? Los que no han sido salvos. Nosotros, ¿quiénes son? Los que hemos creído en Cristo y los que tenemos esperanza. Los que tenemos esperanza. Y después el versículo 14. Ahí estuvo la confusión. Ok, número 4, la vida eterna es una promesa. 1 de Juan 2:25. 1 de Juan 2:25. Ahí adelantito dice,
Me gusta cómo aquí en este versículo simplemente lo único que dice, y esta es la esperanza que Él nos dice, esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, para todos, bueno, sí, para todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿por qué es una promesa? Las promesas de Dios normalmente son así. Si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Si yo le digo a mi hijo, mira, si haces tu tarea, entonces te voy a ir a dejar a jugar con tus amiguitos. Y Dios dice, si crees en Jesús, te prometo que te doy vida eterna. Esa es la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y entonces dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Bueno, debo de creer en Jesús. Debo de aceptar el regalo de la vida eterna. El problema es que nos complicamos la vida eterna. Nos complicamos la vida eterna y los masones. Los masones, el papá de John Rice, un tremendo evangelista allá en los años 1930, 1940, murió él en 1980, entonces, sí, más o menos. John Rice, su mamá muere cuando John Rice era pequeño, era una familia cristiana. Su papá los continuó llevando a la iglesia, era un ganador de almas, eran fieles a la iglesia, pero de repente el papá, por causa de poner oído en otros lugares, empezó a acercarse a los masones. Y entonces, después ya se hizo masón. El papá invita a John Rice, le dice, ven hijo. Y John Rice, Juan R. Rice, va y por un día entra, escucha y dice, no, esto no está bien. Se sale y John Rice escribe un libro acerca de las logias de acuerdo a la luz de la Biblia. Y uno de los puntos de ese libro es, las logias es una estafa. Otro punto es, en eso y aún con los masones, ellos enseñan y hablan de que la salvación no está en Jesús, de que la salvación está en una vida ética, moral, portándose bien. Es más, hay libros de los masones o escritos y panfletos que decían, si tus hijos, porque los dejan que aún vayan a las iglesias cristianas, pero les dicen, si tus hijos van a una iglesia bautista, mejor sería que los saques y los pongas en una iglesia que no es tan fundamental, porque en la iglesia bautista hacen mucho énfasis en Jesús, y mejor llévalos a otra iglesia en donde no hagan tanto énfasis en que en Jesús está la salvación, un evangelio un poquito más diluido, porque la salvación verdadera está en las buenas obras y en portarse bien. Y aún así encontramos que cristianos se acercan más a las logias que a la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Y si tú estás en una logia, salte. No te salgas de aquí, sino salte de allá y entra aquí. Ok, entonces la vida eterna es una promesa. ¿Y podrá Dios mentir? No, es algo que no va con su esencia, ¿verdad? Es algo que no va con quién es Él. Él es amor, pero también Él no miente. Él no miente. Muy bien. Me tocó algunas ocasiones ir a una feria. Y en la feria habían tres cajitas. Y era un stand de unos hermanos que rentaban
rentaban espacio en las ferias de Estados Unidos. Eso es lo que hacen, viajan de feria en feria. Si a alguien les gusta la feria y quieren apoyar a estos hermanos, ¿verdad? A mí me gustan las ferias cuando son normales, no con ruido y música, pero ya no hay así. Bueno, estos hermanos van a las ferias y tienen 3 cajitas y dice ahí, 3 cosas que Dios no puede hacer. Y dicen, 3 cosas que Dios no puede hacer. Sí, y abren la primera cajita y ahí dice, Jesús no puede mentir, Dios no puede mentir. Ok. Y luego otra, Dios no puede mentir, Dios no puede algo más, no me acuerdo la segunda. Y la tercera es, Dios no puede enviar a alguien al infierno si tú has creído en Él, en Jesús. Y entonces, ¿cómo está esto? Y ya ahí se agarran de ahí, ¿verdad? Para decir, sí, es algo que Dios no puede hacer. Dios no te puede enviar al infierno si tú has creído en su Hijo Jesús. Y es algo que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque ya lo ha prometido. Y esta es la promesa. Número 5, la vida eterna es por gracia. Ya lo leímos, vamos a saltarnos, vamos a ir a Tito 3:7. Tito 3:7. Pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia de Dios, ¿qué es? La palabra gracia es la palabra charis. Charis. Y la palabra charis o la palabra gracia quiere decir un favor inmerecido de Dios hacia los hombres. ¿Y cuál es ese favor inmerecido que tú y yo no nos merecemos? Lo que no nos merecemos absolutamente es la salvación. La salvación. No merecemos la salvación, pero por su gracia, ese favor inmerecido. Dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia y la gracia de Dios van muy de la mano. Tito 3:5 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Entonces, es a través de su gracia que Él me justifica. La palabra justificación quiere decir que Él ha borrado todas mis, ¿cómo se le llama? Carta de delitos que yo haya hecho. Hay un nombre ahí. Todo lo malo que yo he hecho, lo borró. Y ahora ya en mi carta de delitos, ya no están, ya me justificó, ya se borraron todos esos pecados por su gracia, por su gracia. Muy bien. Bueno, vamos a entonces a recapitular la siguiente semana el plan de salvación y después vamos a ver otros planes. Porque este no es el único plan, amén. Este no es el único plan, pero es el que pudiéramos usar y podemos usar para hablarle a alguien de Cristo. Número 5, tienes que aceptar a Cristo para que Él te salve. Recíbele, acéptale a Él. Y si no lo has hecho, no te esperes. Pues me voy a esperar 20 años. No, hazlo ya. Sé salvo hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por